Hola, me llamo Ángela. Siempre hago la misma presentación, ya os la sabréis. Bueno, tengo una artrodesis cervical C5, C6. Podéis ver los anteriores vídeos. Y bueno, os había pedido que me dierais ideas de lo que queríais saber, ¿no? Sobre todo el proceso que llevo vivido con la artrodesis y tal. Y sobre todo me preguntáis por qué me operaron. Esa es la duda de las dudas que más tenéis. Porque claro, queréis saber si os operan, si vais a mejorar, si el posoperatorio se tarda mucho en recuperar, si a vosotros os van a operar, por qué nos operan, porque si os operan, qué diferencia hay. Entonces, bueno, yo ya sabéis que no tengo ninguna preparación médica y que como a mí los médicos no me explicaban nada, pues me tuve que buscar la vida e ir buscando por internet, hablando con gente y bueno, conozco muchísima gente que se operó de cervicales, ¿no? Y que tiene problemas de cervicales, entonces bueno, tengo como un montón de experiencias juntas que me hacen opinar con un poco de criterio, que a lo mejor digo burradas, ¿eh? Entonces, bueno, os voy a explicar un poco cómo fue mi caso, a ver si a alguien le puede ayudar. Yo empecé con 28 años, no, empecé antes, pero con 28 años fue la primera vez que fui a un traumatólogo. Fui a un traumatólogo porque tenía muchísimo dolor en el cuello. Yo tenía tortícolis continuamente, me dormía y me quedaba trabada, de no poder mover el cuello. Entonces, bueno, después de ir al médico de cabecera, me mandó el especialista a esperar un montón. El especialista, después de decirle los síntomas que tenía, tuve suerte y ese mismo día me hizo las radiografías, esperé y me las enseñaron. Las vieron ellos y me las enseñaron. Me volvieron a llamar que entrara a consulta cuando las radiografías estaban y cuando las pusieron en la típica lámpara que no sé cómo se llama, que ellos ponen las radiografías para verlas, la enfermera y el traumatólogo se miraron. Entonces yo dije, yupi, qué buenas noticias me van a dar, porque se echaron una mirada larga. Y entonces el traumatólogo, que era un señor muy mayor, me miró y me dijo, enhorabuena, tiene usted la columna de una señora de 85 años. Y dije, pues qué bien, pues qué bien. Tenía muchísima artrosis, tenía rectificación, la curvatura de la espalda no solo no tenía, sino que estaba invertida. Entonces, bueno, pues todo eso concordaba con los síntomas que tenía. Me dieron un relajante muscular para que tomara durante 2 meses y que tirase a base de ibuprofeno, que intentase nadar para fortalecer la musculatura y bueno, pues eso hice. Estuve unos años más o menos tirando de ibuprofeno y teniendo mucho cuidado hasta que bueno, llegó un momento que volví otra vez con unos dolores terribles y se me empezó a dormir el brazo, se me dormía la mano derecha, no tenía nada de fuerza, no podía escribir, era un dolor como que me quemaba, luego perdí sensibilidad también en el hombro, a lo mejor me pellizcaban, yo decía a mi marido pellízcame y yo no sentía que me pellizcaba, o sea, era una cosa terrible y vi a perder sensibilidad en la mano. Y bueno, el caso es que tras un proceso larguísimo hasta que conseguí volver al traumatólogo, porque se alargó casi un año, me hicieron una resonancia magnética. Donde salió que tenía 3 hernias, que tenía hernia en C3, C4, C4, C5 y C5, C6. Y en C6, C7 también había, bastante... No llegaba a ser hernia, pero había un desgaste grande. De ahí pasamos a hacerme una electromiografía, porque bueno, en la resonancia ya a veces te pone que puede que esté comprometida la médula, ¿no? Que puede que haya compresión. Por mis síntomas había compresión. Entonces me hicieron la electromiografía, yo no sé, pues igual 4 o 5 meses después. Que mientras tanto, bueno, pues estuve de baja 4 meses. Yo creo que aquella época porque hubo un momento que no aguantaba más ya, o sea, estar de pie me mataba, eran unos dolores terribles. Me hicieron la electromiografía, también tardaron un montón en darme los resultados y bueno, salió que tenía compresión medular y los dolores estaban justificadísimos y bueno, tenía un montón de nervios pinzados y
y que había que hacer algo. Entonces, bueno, fui a un traumatólogo, a una mujer traumatólogo, que me dijo que mi columna no se podía operar, porque me tendrían que fijar todos los niveles y que entonces me iba a quedar con el cuello rígido totalmente y que no iba a poder trabajar ni iba a poder hacer nada, entonces que era inviable. Yo me quedé así como un poco, a ver, ¿qué me estás contando? ¿Cómo no me vais a dar una solución que tengo, pues tenía hacia 35 años, una cosa así? Yo no puedo vivir así. O sea, es que no que vaya a dejar, es que no puedo trabajar, no puedo hacer nada, no podía hacer nada. Y bueno, a la siguiente vez que fui me tocó otro traumatólogo que tenía otra opinión, no estaba muy seguro de operar, pero decidió que lo mejor que podíamos hacer era derivarme al jefe de traumatología de la zona. Me derivaron al jefe de traumatología de la zona, que tardó en verme también muchísimo tiempo. Y él me dijo, bueno, sí, me enseñó además fue una consulta de como de 4 minutos. Me enseñó la resonancia en el ordenador, me dijo, tienes estas hernias, la electromiografía dice que hay compresión medular, entonces lo único que podemos hacer es operarte. Y yo digo, ¿vale? ¿Vale? Si este señor, que es el jefe, dice que se me puede operar y que voy a mejorar, que la recuperación no va a ser lenta y tal, pues yo dije, bueno, pues venga, pues me opero. Tardé como 8 meses en operarme. Esa fue la única información que tuve. Yo luego indagué un poco por internet cómo era la operación y yo la verdad pensé que me iban a jubilar ya. O sea, todo el mundo que conozco que tiene esta misma operación, pues le dieron una incapacidad del 55%. Y bueno, pues dejaban de trabajar. Yo no en ningún momento valoré, yo pensé que que iba a mejorar y que no iba a tener que volver a trabajar, la verdad. Porque bueno, los casos que conocía pues habían sido así. Yo tenía un trabajo, yo era dependiente, trabajaba de pie, cogía mucho peso. Evidentemente de pie no podía estar, porque el mismo traumatólogo me ponía en el informe que de pie no podía estar. Yo dije, bueno, pues a ver, luego a ver en qué solución hay, ¿no? Laboral después, no sé, era como un poco todo de incertidumbre. El caso es que me operaron. En principio la operación fue bien. La recuperación en el hospital fue rápida, en casa no me encontré muy mal, no tenía muchos dolores, pero cuando me quité el collarín con el que dormía y todo, las 4 semanas yo veía que aquello pues que no mejoraba. O sea, tenía el cuello súper débil, seguía con dolores, seguía con quemazón en el brazo, me empecé a emparanoiar, que aquello no había salido bien. En las pruebas que me hicieron después, que es una radiografía de control y eso, salía todo normal. A base de insistir conseguí que me hicieran una resonancia y cuando conseguí me hice la resonancia yo por lo privado, porque no me hacían resonancia. Entonces fui, me pagué una resonancia y entonces, claro, necesitaba que un traumatólogo me la viera. Pagué a varios traumatólogos que me dieron opiniones completamente distintas, como que no me tenía que haber operado, que tenía la columna destrozada, que eso a largo plazo iba a ser un desastre. Bueno, la moral por los suelos. El caso es que tuve que pagar al traumatólogo que me había operado para verlo, enseñarle la resonancia y que me dijera que estaba todo bien, porque una cita con él podía tardar muchísimo. Entonces tuve que ir, pagar, porque tenía consulta privada, enseñarle la resonancia y me ve la resonancia y me dice, es que esto cuando te operé no estaba así. Entonces yo diciéndote eso dices, pero ¿cómo no va a estar así? ¿Qué me estás contando? Estaba así ya, o sea, tenía una pedazo hernia arriba de donde me operaron, o sea, en C3, C4 tenía una hernia grandísima y me decía que no estaba así. Bueno, pues venga, vale. Entonces, bueno, pues como que se empezó a molestar un poco más por mí, ¿no? Bueno, pues ya volví a consulta por la Seguridad Social, me mandó rehabilitación, me volvieron a hacer otra electromiografía, a dar gracias a Dios salió que no había compresión medular, entonces, bueno, la operación había salido bien, pero lo que tenía mal pues seguía dándome problemas, iba a seguir dándome problemas.
la artrosis no la curan las operaciones, entonces la prueba que decide todo esto es la electromiografía. Si la electromiografía dice que tenéis compresión medular, hay que operar, porque puede ir a más, porque es muy peligroso y hay que operar. Si no tenéis compresión medular y tenéis protusiones, tenéis una hernia, tenéis rectificación de la columna, con una operación no se os va a curar, ni se os va a quitar el dolor, ni nada. O sea, yo sería muy prudente antes de operarme. Evidentemente no me jubilaron, o sea, cuando hablo de jubilar, siempre digo jubilar y me decís, es que es la incapacidad, bueno, ¿me entendéis? Obviamente seguí trabajando, ya no en el mismo trabajo porque evidentemente no puedo trabajar de pie, pero bueno, en otros en los que estoy sentada y voy aguantando. Es verdad que cuando estoy muchas horas delante del ordenador el cuello me tira, pero voy aguantando. A mí el médico me dijo, tu vida a partir de ahora va a haber días que te vas a levantar como si no tuvieras nada y va a haber días que no te vas a poder levantar. Y es literalmente así hasta hace cierto periodo de tiempo en el que la verdad que he mejorado mucho. He mejorado mucho, bueno, pues porque estoy fortaleciendo mucho la zona y estoy haciendo ejercicios de movilidad y es lo que me hacía falta. Entonces, bueno, yo creo que antes de operaros, a no ser que el médico os diga muy claro que os operéis, probaría todo lo que es terapia tradicional, que es fisio, es hacer ejercicio, es hacer estiramientos, y a no ser que tengáis que hayáis tenido un accidente, que tengáis una clara compresión medular, que os lo diga el médico, yo no me operaría. Yo desde luego con la operación no mejoré, o sea, mejoré porque mejoré en el sentido de que el brazo recuperé la fuerza y no se me duerme como se me dormía y tengo sensibilidad en la mano, aunque no esté al 100%, pero lo que es el dolor, que el cuello se te trabe, la tortícolis, los dolores de cabeza, la rectificación, eso con la operación no mejoró nada. Estas operaciones a largo plazo tampoco se sabe cómo van a evolucionar, cómo van a salir, qué va a pasar. Dicen que cuando te ponen una pieza de metal, como yo tengo, porque yo tengo una pieza de metal y una fijación con 4 tornillos, se descompensan los otros discos. Yo los otros discos ya los tenía hechos polvo, entonces bueno, pues yo no sé cómo va a evolucionar. Lo que sí hago es pues aprovechar. Si ahora estoy bien, pues estoy aprovechando a hacer muchas cosas, aunque a lo mejor hay gente que me dice que no debiera hacerlas, pero no me sientan mal, entonces las hago, porque si no pues sería una momia de 42 años y no, pues hago vida absolutamente normal. Sí que hay cosas que me afectan, como puede ser el coche o como puede ser coger peso, como coja peso o lleve un bolso muy grande o tal, pues me quedo baldada unos días, pero bueno, luego tengo cefalea tensional de secundaria a las contracturas. A Dios gracias, desde que hago ejercicio ya no tengo contracturas, porque esto antes era piedras y ahora no. Entonces, bueno, ser muy cautos, mucho cuidado con las clínicas privadas que os dicen nada más llegar a operaros, consultar con muchos especialistas y mucha cautela antes de operaros. A día de hoy es muy difícil que os den una incapacidad, es muy difícil. Yo ni me lo planteo, ni lo pienso. El próximo vídeo, si no es de fotografía, va a ser, bueno, el próximo vídeo de este tema va a ser hablando del tribunal médico, de mi experiencia también, que mucha gente que me pregunta y le tiene mucho miedo, no me extraña. Pero bueno, el tema de la operación es este. Yo, ya sabéis, todo lo que me queráis preguntar, me lo podéis preguntar en comentarios, me podéis seguir en Instagram, que bueno, somos una comunidad muy grande y allí sí que estoy muy activa, ahí podéis ver un poco pues cómo es mi día a día.
y si no me mandáis un correo, que aparece ahí también en YouTube mi correo, lo que queráis. Yo siempre contesto y en lo que os pueda ayudar, pues aquí estoy. Así que cuidaros mucho.